Sí, Se ve Bien. perfecto, profe. Bueno, lo único yo no le estoy viendo a ustedes, pero si ustedes están viendo las filminas, bien. Si no llegara a ver las filminas me indican porque yo no lo estoy viendo a ustedes, ¿sí? Por favor. Bueno, hoy vamos a comenzar con la unidad 3, que es el patrimonio. ¿Qué vamos a ver de esta unidad 3? Vamos a ver si ustedes ven en la guía de trabajos prácticos, el cuadernillo de cátedra. Vamos a ver que el contenido de esta unidad es el activo, los conceptos del activo, las características generales y la clasificación, el pasivo, concepto, características generales y clasificación, el patrimonio neto, concepto, características generales, clasificación, los costos, los resultados y por último, valores de incorporación, distintos casos. En el día de hoy vamos a tratar de dar los primeros 4 conceptos, que es el activo, pasivo, el patrimonio neto y los costos y resultados. Los valores de incorporación, sí, ya vamos a comenzar con la semana que viene. Cuando hablamos del patrimonio del ente, ustedes ya habremos visto en varias clases que hablamos de recursos, hablamos de fuente de los recursos y hablamos por un lado, que los recursos son los denominados activos, la fuente de los recursos pueden ser, inclusive lo vimos en el conversatorio, que pueden ser los fuentes de recursos de terceros y fuentes de recursos propias, ¿no? Tenemos los proveedores y tenemos los aportes de los propietarios. La estructura patrimonial, que dije recién, está formado por los activos, que son recursos, el pasivo, que son la fuente de los recursos ajenas, y el patrimonio neto, que es la fuente de recursos propios. Entonces, ¿qué es el activo? Cuando hablamos de activo, nos vamos a referir al conjunto de los bienes y derechos de propiedad del ente. Eso habíamos visto diciendo como una definición básica que el activo es el conjunto de los bienes y derechos de propiedad del ente. Ahora, hay normas técnicas que dicen, normas técnicas profesionales, que es la Resolución Técnica 16, que amplía un poquito más y da una serie de características para considerar a un bien como o un derecho como un activo. Entonces, cuando habla de activo, dice que el ente, o sea, la organización, tiene un activo cuando, y fíjense en las características, cuando, debido a un hecho ya ocurrido, controla los beneficios económicos que produce un bien, un objeto material o inmaterial, con valor de cambio o valor de uso para el ente. Y ahí vimos algo, dice, debido a un hecho ya ocurrido. ¿Qué podría ser debido a un hecho ya ocurrido? Un ejemplo, por ejemplo, algo que se les ocurra. Si nosotros vamos a vender unas mercaderías, las mercaderías son activos, son bienes. ¿Qué pasa con esas mercaderías? Dice, debido a un hecho ya ocurrido. ¿Qué tenemos para tener esas mercaderías? ¿Qué hecho tuvo que haber ocurrido? se compraron mercaderías. Exactamente, se compraron. Entonces dice que un ente tiene un activo cuando, uno, o una característica, debido a un hecho ya ocurrido, controla los beneficios económicos que produce un bien, un objeto material o inmaterial, con valor de cambio o valor de uso. ¿Es cierto que un ente controla el beneficio económico que produce un ente, que produce un bien? Si nosotros destinamos esas mercaderías y las vamos a vender, ¿controla los beneficios que produce esas mercaderías el ente, la empresa?
Sí. Claro, de alguna manera controla porque dice, bueno, tiene un beneficio por esa venta y le asigna un determinado valor. Y hay algo que la característica que tienen los activos es que dice valor de cambio o valor de uso. ¿A qué llamamos valor de utilización económica? ¿Cuándo un bien tiene un valor de utilización económica? Cuando tiene un valor de cambio o un valor de uso. ¿Qué significa valor de cambio? ¿Y qué significa valor de uso para el ente? Por ejemplo, valor de cambio, las mercaderías, que yo pago en Exacto. efectivo. Y valor de uso, una máquina que uso en mi empresa. Perfecto. Un Quiere inmueble. decir, exacto, quiere decir que tiene un valor de cambio, que tiene una utilidad como un valor de cambio y tiene una utilidad para ser usado como un activo fijo o unas maquinarias, un inmueble, un rodaje, etcétera, para desarrollar esas actividades del ente. Entonces, amplía la norma técnica y dice, ¿cuándo un bien tiene valor de cambio? Sabemos que las mercaderías tienen valor de cambio, sí. ¿Por qué? ¿Por qué tienen ese valor de cambio en las mercaderías? Porque un bien tiene un valor de cambio cuando existe la posibilidad de canjearlo por dinero o por otro activo. ¿Podemos vender unas mercaderías y nos van a dar dinero? Sí, le damos mercaderías y alguien nos da dinero. ¿Podemos algún activo canjearlo por otro activo? Sí. Sí, sí. Exactamente. Hay ejemplos, a ver, algunos que se me ocurra algún ejemplo, que se canjee por otro activo. Un rodado por otro rodado. Exactamente. Y puede ser utilizarlo para cancelar una obligación. ¿Qué significa? Tiene un valor de cambio porque, ¿qué podemos hacer? Tenemos una obligación, tenemos una deuda y nosotros podemos Cancelar con un activo. cancelarla con dinero en efectivo, ¿sí? O bien puede ser distribuido a los propietarios del ente. Bueno, eso no hay dudas, de alguna manera se les da a cada uno de los que integran esa organización, ese ente, se le distribuye ese activo. Ahora, ¿cuándo un bien tiene valor de uso? Tiene valor de uso cuando el ente o la organización, la empresa, puede emplearlo en alguna actividad productora de ingresos. Por ejemplo, si nosotros tenemos una panadería, que tanto vimos la panadería de las Delicias, decimos, tenemos unas máquinas, la amasadora. ¿Para qué necesitamos esa máquina amasadora? Para producir las masas, las facturas y de alguna manera venderlas y producir ingresos. Esas son las características. Acuérdense que debido a un hecho ya ocurrido, controla los beneficios económicos que produce un bien y tiene valor de cambio o valor de uso. ¿Cuándo tiene valor de cambio y cuándo tiene valor de uso? Sí. ¿Puedes citar un ejemplo de la posibilidad C? Distribuirlo a los propietarios del ente. Fíjate vos que cuando cuando termina el año o el periodo contable, el ejercicio financiero, decís, obtuviste utilidades, obtuviste una ganancia. Vos podés distribuir esa ganancia en dinero, en efectivo, a los propietarios del ente. Sí, como salario. Podría ser, claro, es una especie, es su recompensa o de alguna manera, su participación en el ente, tienen que ser recompensadas de alguna manera, ya sea con dinero o
de alguna manera que decía la sociedad, ¿sí? ¿Me puede repetir? ¿Cómo? No, no ¿Puede escuché. repetir? Porque no entendí. Te escucho entrecortado, no sé quién está hablando. Si puede repetir el ejemplo. Distribuirlo a los propietarios del ente. Acá el compañero dijo, si nosotros podemos un activo, cuando tenemos al fin del ejercicio, tenemos una ganancia, ¿no es cierto? Hemos ganado y decidimos distribuir a los propietarios, porque podemos tomar ciertas decisiones con ese dinero, esa utilidad obtenida. ¿Qué podemos hacerlo? Bueno, podemos decir reinvertirla, decir, vamos a comprar un bien de uso, vamos a comprar alguna, por ejemplo, la panadería, vamos a comprar otra máquina, vamos a comprar un rodado, vamos a comprar, etcétera, lo que decida, o bien podemos decir, bueno, esto lo vamos a distribuir, lo vamos a repartir entre los propietarios, entre los que son los que formaron ese ente o esa empresa. Por ejemplo, si tenemos una sociedad anónima, vamos a decir, bueno, vamos a distribuir eso en determinada manera. Si es una sociedad de responsabilidad limitada, vamos a distribuir entre los socios. Entonces, le vamos a dar a los propietarios del ente cierta, de alguna manera, su recompensa o su distribución por su participación. ¿No? Esa es la distribución de los propietarios del ente. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Profe, por cierto, ¿estoy grabando clase? ¿Cómo? ¿Grabando la clase? La contribución de un bien a los futuros flujos de fondos o sus equivalentes debe estar asegurada con certeza o esperada con un alto grado de probabilidad y puede ser directa o indirecta. Nosotros habíamos hablado, ¿no?, en mi anterior, de que con ese bien, ese activo, nosotros podemos convertirlo en dinero en su equivalente y que podemos obtener flujos de fondos positivos, o sea, flujos, a ver, quiero volver a la filmina anterior. Dice, controla los beneficios que produce un bien. Esos beneficios que producen bien, o sea, esos flujos de fondos, tiene que estar asegurada con alto grado de certeza o con alto grado de probabilidad. Puede ser o puede resultar de la conversión directa en efectivo, su empleo en conjunto con otros activos para producir bienes o servicios para la venta, puede ser su canje por otro activo, puede ser también su utilización para la cancelación de una obligación, su distribución a los propietarios o propietarias en contenidos contables. ¿Esto qué significa? Esto significa lo que hemos visto en la filmina anterior, ¿sí? Que dijimos, filmina anterior, dijimos que puedes canjearlo por otro bien, por otro activo. Lo que hace acá en este caso la norma técnica es volver sobre el mismo punto para decir que las transacciones o sucesos que se esperan ocurran en el futuro no dan lugar por sí mismas a activos. ¿Esto qué significa? Las transacciones o sucesos que se espera ocurran en el futuro no dan lugar a los activos. Esto está queriendo decir es, si nosotros pensamos que vamos a vender mercaderías, o sea, esperamos vender mercaderías en el futuro, ¿eso da lugar a que sea activo en sí misma? Esas transacciones o esos sucesos que se espera ocurran en el futuro no dan lugar al concepto de activo. ¿Sí? Un activo, No, acuérdense. porque puede ocurrir que no ocurra ese hecho. Exactamente, entonces por eso no son activos.
sino que estos flujos de fondos, digamos, deben estar asegurados, debe tener certeza, debe tener un alto grado de probabilidad. Ahora, fíjense otra cuestión, que dice que el carácter de activo no depende ni de su tangibilidad ni de la forma de adquisición. Compra, producción, donación, ni de la posibilidad de venderlo por separado, ni de la erogación previa de un costo, ni del hecho de que su propiedad esté protegida legalmente. ¿Qué está queriendo decir con todas estas palabras? Nosotros hablamos de activos tangibles y activos intangibles. Tangibles habíamos dicho en su momento que los tangibles son los activos que los que podemos tocarlos. Por ejemplo, un rodado, una mesa, unas mercaderías, son activos tangibles. ¿Y cuáles eran los activos intangibles que uno de los compañeros había dicho en una clase anterior? Lo que no lo podemos tocar. Exacto, que puede ser, por ejemplo, un derecho de autor, el derecho a tener un libro, una marca también. Una página. Exactamente. Entonces, todo eso es intangible. Entonces, no depende de su tangibilidad, ni tampoco va a depender de su adquisición. Si nosotros los compramos, por ejemplo, compramos mercaderías, si lo hemos producido, hay una producción propia, hay una donación u otra, no depende de esos conceptos, ni de la posibilidad de venderlo por separado, ni de la erogación previa de un costo. Fíjense la palabra que acá estamos viendo, la palabra costo. Vamos a ver un poquito más adelante que el costo es el sacrificio económico para adquirir un bien. Entonces dice, no depende tampoco de la erogación previa de un costo, ni del hecho de que su propiedad esté protegida legalmente. Y ahí vemos algo. Dice, ni del hecho de que su propiedad esté protegida legalmente. Por ejemplo, ustedes fíjense la Coca-Cola. La Coca-Cola es una marca, por supuesto, pero está patentada su fórmula, la fórmula de la Coca-Cola. ¿Cómo se hace la Coca-Cola? No. No. Fíjense que su propiedad no está protegida legalmente, no hay ninguna, digamos, norma o ninguna número que le asigne que le diga, esta patente, esta fórmula de la Coca-Cola es de la Coca-Cola. Pero sin embargo, ¿ustedes creen que la Coca-Cola no es un activo para esa empresa? ¿La fórmula de la Coca-Cola no es un activo para esa empresa? Sí, es Sí, un por activo, supuesto. profesora. Es un activo. Entonces, si bien no la quiso registrar, no la registró su fórmula, ¿por qué no la registró? Porque dice, bueno, si yo registro la fórmula de Coca-Cola, todo el mundo va a poder hacer la Coca-Cola tal cual como lo está haciendo esta empresa, la Coca-Cola. Entonces, dice, la propiedad no está protegida legalmente, pero para la empresa esa fórmula es un activo. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es que yo diga, bueno, sí, es mi activo porque si yo, por ejemplo, un rodado es activo mío, ¿por qué? O un inmueble, porque está en algún registro, está escrito en mi nombre. Si nosotros tenemos alguna patente, podemos decir, bueno, está patentado el nombre de la empresa, por lo tanto, tiene una protección legal. El caso la Coca-Cola, por ejemplo, es un activo para la empresa, pero no está protegida legalmente su propiedad. ¿No? Porque precisamente sabemos por razones. Claro, que no esté protegida legalmente no significa que no siga siendo un activo. Claro, sí, evidentemente. Sí. Le consulto, ahí donde dice que la contribución de un bien puede ser directa o indirecta, ¿a qué se hace referencia? A ver, ¿qué es? Dice,
la contribución, fíjate toda la frase, dice, la contribución de un bien a los futuros flujos de fondos o sus equivalentes debe estar asegurada con certeza o esperada con un alto grado de probabilidad y puede ser directa o indirecta. Por ejemplo, nosotros tenemos mercaderías, ¿sí? Las mercaderías es un activo, ¿por qué? Porque nosotros el futuro flujo de fondos, si las vendemos, vamos a obtener fondos por la venta directa de esas mercaderías tal cual como las compramos, ¿sí? ¿Qué pasa en una panadería? Decimos, bueno, nosotros tenemos la materia prima, ¿la vendemos tal cual como la compramos? ¿O podemos indirectamente obtener flujo de fondos? ¿De qué manera? Y a través de un proceso. ¿Se entiende? Entonces, sería su empleo en conjunto con otros activos para producir bienes o servicios para la venta. Eso, o sea, puede ser que directamente obtengamos estos futuros flujos de fondos, o bien puede ser indirectamente, después de haberse producido un proceso, decimos la materia prima, ponemos la harina, ponemos la levadura, etcétera, etcétera, y al final obtenemos la factura. La factura es la que la venta de esa factura es la que nos permite esos flujos de fondos. ¿Se entiende? No sé quién había preguntado. Profe, gracias. ¿Sí? Entonces, podemos caracterizar, volvemos a lo que estamos hablando siempre, dice, podemos caracterizar al activo diciendo, ¿deberán ser de propiedad del ente? Deberán ser susceptibles de valoración. O sea, podrán tener un valor. ¿Y qué es tener un valor en un activo? Que tenga un valor de cambio o que tenga un valor de uso. ¿Mm? Y aquí le damos como una especie de ejemplo. Valor de cambio que se materializa con la posibilidad de cambiarlo por dinero o por otros bienes o cancelar una obligación. Por ejemplo, la mercadería que al venderla lo cambiamos por dinero. Valor de uso. Y fíjense este ejemplo porque sobre esto van a elaborar algo. Aquí ubicamos a esos recursos que hacen a la estructura operativa del ente generadoras de beneficios. La máquina empaquetadora de yerba, que es utilizada en el proceso productivo y que permite envasar yerba para su posterior venta, esto último, la venta de la yerba mate elaborada y envasada, generará beneficios para la empresa. ¿Se entiende esto? La máquina a través del proceso productivo va a empaquetarla y nos va a generar beneficios para la empresa. Léanlo este ejemplo que después más adelante vamos a ver algo. ¿Y qué significa que no existen activos potenciales? ¿Qué les parece? Que no se considera un activo hasta que no los comprobemos nosotros mismos. Claro, no es un activo potencial. Habíamos hablado hoy de que las filminas anteriores, ¿se acuerdan? Que dice las transacciones o sucesos que se esperan ocurran en el futuro no dan lugar a los activos. Bueno, no existe un activo potencial que ocurra en el futuro, ¿sí? O que dé lugar a los futuros. Profe, Entonces, sí. eso quiere decir, o sea, ahí nos está diciendo que por eso se define el ente que es un hecho ya ocurrido y no potencial porque todavía no se hizo un hecho, Claro, no se vendió o no se realizó una actividad con ese activo ni nada. exacto. Yo no puedo decir, yo en el futuro voy. No, eso no significa voy a obtener fondos ni en el futuro, no. Eso para eso no consideramos como activo, ¿no? O sea, todas esas transacciones o sucesos que se esperan que van a ocurrir en el futuro no dan lugar al concepto de activo. En función a la bibliografía que ustedes van a encontrar en el dossier,
tienen que armar un cuadro de las clasificaciones de activos. Fíjense que los distintos autores dan distintas clasificaciones de activos, pero van a comparar que quizás les dan nombres distintos, pero las clasificaciones prácticamente son similares o son muy parecidas. Por ejemplo, van a ver una clasificación que va a decir, bueno, podemos clasificarla en un activo tangible o activos intangibles. Podrán ser clasificadas por rubros. ¿Qué significa rubro? Podrá ser el rubro, van a ser caja y bancos, inversiones, créditos, y así sucesivamente. Hay muchísimas clasificaciones. Lo fundamental es que ustedes cuando lean, van a ver que ¿qué son esos activos? Digamos, ¿qué es un crédito? ¿Es un activo? Y sí, porque un crédito es un derecho a cobrar. A lo mejor otro autor va a hablar de derechos a cobrar. Otro va a decir créditos. ¿No? Y hay una clasificación que es muy importante, que es la clasificación según su plazo de conversión. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que los activos se ordenaban de acuerdo a su liquidez? Cuando habíamos hablado de codificación o plan de cuentas, decimos que los activos ordenamos de acuerdo a su liquidez, del más líquido a lo menos líquido. O sea, ¿qué significa la liquidez? La facilidad de convertirse en dinero en efectivo. Entonces dijimos, bueno, ¿qué es lo más líquido de un activo? Es el dinero en efectivo. Ya es prácticamente el activo más líquido que existe en los activos. Después hablamos de, sí, un deudor por venta es un activo, pero es menos líquido que el efectivo, porque para obtener efectivo o convertirlo en efectivo un deudor por venta, primero tenemos que cobrarlo, ¿no? Entonces, hay una clasificación que habla de activo corriente y activo no corriente. Entonces, eso es que lo miren, vean cuál es la diferencia entre un activo corriente y un activo no corriente. Si nosotros armamos un eje de tiempo y decimos un ejercicio, comenzamos el balance o el ejercicio financiero el 1 de enero del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2020. Ese es el periodo de un ejercicio económico. Por ejemplo, el año... Disculpe que le interrumpa, profe, pero ¿usted que nos envió la filmina? Porque sigue viendo lo de tareas a realizar. No, es que esa es la que estoy explicando. Ok. Porque usted, o sea, lo que le estoy diciendo es que ustedes la van a ver en el dossier, esa clasificación. Por eso esa clasificación quiero que la vean muy detenidamente, porque si bien después vamos a retomar sobre este concepto, es importante que sepan cuándo un activo es corriente y cuándo un activo es no corriente. Entonces, por eso le hablaba de decir, un activo es corriente cuando hablo de un ejercicio económico, por ejemplo, 1 de enero del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2020. Entonces, es un activo corriente cuando lo es al fin del 31 de diciembre del 2020 o se convertirá en dinero o su equivalente en el plazo de un año. Pero un año contado ¿desde cuándo? Desde la fecha de cierre del ejercicio. Les digo esto porque siempre cometen un error, porque siempre preguntamos a qué se denomina activo corriente y a qué se denomina activo no corriente. Y nos dicen que el activo corriente, repito, el activo corriente es cuando lo es a la fecha del cierre de ejercicio, cuando lo es a esa fecha, o bien se convertirá en dinero o su equivalente en el plazo de un año contado ¿desde cuándo? Desde la fecha de cierre del ejercicio que estamos considerando. Si estamos en el ejercicio 2020, quiere decir que es un año, se convertirá en dinero su equivalente hasta el 31 de diciembre del 2021. Claro, puede ser empezar en cualquier mes. En cualquier mes,
hasta un año de plazo. Ajá. Ahora, Profe, acuérdense, una pregunta. no digan, termino y les digo, no digan que es desde el momento en que tenemos el activo, porque muchos van a decir, a ver, yo tengo un deudor por venta o tengo una inversión, tengo un plazo fijo. ¿Desde cuándo es activo? Corriente. Y desde el momento, la mayoría tiende a decir desde el momento que constituí el activo. No, no es desde el momento que yo hice el plazo fijo. Es desde el momento que se convierta en dinero su equivalente, desde el momento que estoy cerrando el ejercicio, por ejemplo, 2020. Entonces va a ser un año contado desde el 31 de diciembre de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2021. Sí, ahora contesto la pregunta. Sí. No, era una pregunta sobre el dictado. Te quería preguntar algo, pero ya lo repitió, así que muchas gracias. Está bien. Me pareció importante no cortar ¿por qué? Porque este es un concepto fundamental que lo tienen que saber y inclusive lo hemos tomado casi todos los parciales, cuando un activo, también en los finales, cuando un activo es corriente y cuando es no corriente. Profe, No corriente es lo que supera el plazo de corriente, por supuesto. profe, en el plazo de un año, ¿de qué fecha? No entendí. Contados a partir de la fecha de cierre del ejercicio que estamos considerando. ¿Se entiende? El ejemplo, si nosotros estamos en un ejercicio 2020 que cerró el 31 de diciembre de 2020, ese activo lo va a hacer siempre y cuando se convierta en dinero o su equivalente en el plazo de un año, contados desde el 31 de diciembre de 2020. O sea, si hasta el 31 de diciembre de 2021 se convierte en dinero o su equivalente, entonces ese se considera un activo corriente. Y el no corriente. Es lo que supera ese plazo. O sea, sería aquel que se va a convertir en dinero o su equivalente a partir del, según el ejemplo, el 31 de diciembre de 2021. Es el que supera el plazo. ¿Cómo? El que supera el plazo es el no corriente. El que supera el plazo del activo corriente, exacto. El activo corriente se convertirá en dinero o su equivalente en el plazo de un año contados de la fecha de cierre del ejercicio que estamos considerando. Los no corrientes son los que superan ese plazo. ¿No? Y acá les dejamos un desafío. Para contestar fundadamente, esto quiere decir que no espero un sí o un no, sino el porqué de gasta esta respuesta basado en las lecturas previas. Entonces dice, una empresa yerbatera compra a varios productores yerba verde, para el proceso productivo. La yerba es entregada en unas bolsas de plástico similares a las que se usan para fabricar pasacalles, anudadas en la parte superior, como muestra la foto. Alguien que tenga una yerbatera o que tengan sea del interior, podrá conocer bien este tipo de bolsas, ¿no es cierto? Dichas bolsas son acumuladas por el gerente de producción, pues las considera muy onerosas, muy caras y no las quiere tirar. Son acumuladas por el gerente, pues las considera muy caras y no las quiere tirar. El gerente de administración considera que pagó dichas bolsas con el precio de la hoja verde y que por ello no se deben devolver a los productores, que por otro lado no se lo reclamaron. El contador se encuentra con las mismas, con las bolsas, al tomar el inventario de las existencias y ve que hay cierta cantidad de bolsas y se pregunta si dichas bolsas son activos para el ente. ¿Qué opinión le darías? Sí, profe, es activa para el ente. Sí, profe. Sí, Sí. son activos. Sí, yo creo que Yo sí creo que son tiene activos. valor de uso. Exacto. Bueno, le dejamos el desafío para que lo piensen todos, ¿sí?
Pero es muy interesante y es muy práctico porque más de uno podrá conocer bien todas estas bolsas en nuestra región, sobre todo, que hay muchos productores de hierba, ¿no? O por ahí les tocará en algún momento ser contador de una empresa yerbatera y se va a encontrar con esta situación. Hasta ahí vimos la cuestión del patrimonio del ente, del activo. Vamos a continuar ahora. El trabajo tenemos que enviar. ¿O ¿Cómo? es solo el trabajo ese tenemos que enviar? ¿O es solo No, para es simplemente para que ustedes lo razonen y lo charlamos después. O sea, o si alguno no entiende por qué, o podrá decir, no, yo considero que no es un activo, bueno, ¿por qué no es un activo? O el que considera que es activo, ¿por qué es el activo? ¿Sí? Bien. Hasta aquí hemos visto la parte de activo. Profe, una pregunta. Sí. En la clasificación de activos no corriente, en el caso de que, por ejemplo, sea una sucursal de autos, en los cuales los autos, los kilómetros se pagan a más de un año, ¿eso puede ser un ejemplo de no corriente? Sí, pero fíjate vos, no sé, bueno, me das tu apellido, no sé cómo es tu nombre. Aarón Navarro Freire. Aarón, mira, el tema es, si vos tenés un auto, vos compraste un auto y lo compraste a supongamos 2 años, si vos le vas a pagar, compraste un auto, 1.000.000 de pesos, y lo vas a pagar ese 1.000.000 de pesos a finalizar a los 2 años, evidentemente ese activo es un activo no corriente. ¿Se entiende? Sí. Ahora, la pregunta es la siguiente. Si ese rodado, vamos a ver en su momento cuando hablemos del rubro bienes de uso, tienen una cierta característica que los hace que se incorporen como activos no corrientes. ¿Qué características tienen los rodados? Y hay una gran diferencia. ¿Qué diferencia hay entre un rodado y una virome? Por ejemplo, una virome. Que el rodado es un bien de uso. Una virome lo uso un par de semanas y se me termina. La característica de los bienes de uso es que tienen una vida durable, o sea, una vida útil superior al año. Y lo voy a usar, una amasadora, por ejemplo, en la panadería, me va a durar más de un año. Entonces, se considera en ese caso que todos los bienes de uso son activos no corrientes, porque tienen una vida útil superior a un año o una vida útil prolongada, ¿no? ¿Se entiende, Aarón, tu pregunta? Sí, profe, gracias. Profe, una Ahora, pregunta. Entonces, la otra cuestión, Aarón, es que vamos a ver enseguida cuando un pasivo es corriente o no corriente. Porque vos compraste un vehículo y el vehículo es un activo. Vamos a considerarlo como, por lo que dije recién, es no corriente. Ahora, la deuda es otra cosa, porque la deuda ya es pasivo. Claro. Entonces, ¿qué pasa si nosotros compramos ese vehículo hoy y a los 2 años vamos a entregar el 1.000.000 de pesos? ¿Qué pasa en ese caso? O vamos a ir pagando cuotas mensuales y decimos durante 2 años, vamos a decir qué parte es corriente y qué parte es no corriente. Claro. Sí. ¿Sí? Bien, ¿alguien? Sí. Los de rápida movilidad vendrían a ser los corrientes y los de permanencia vendrían a ser los no corrientes, algo así. Los recursos de rápida movilidad, a ver, la pregunta, Guadalupe, sí, a ver, un recurso de rápida movilidad, un recurso permanente, sí, por supuesto, es un activo no corriente.
Pero si yo tengo un recurso de rápida movilidad, por ejemplo, ¿qué pasa con un plazo fijo? Un plazo fijo. ¿Es un recurso de rápida movilidad o es un recurso permanente? Depende. Depende de cuánto Porque quiera. yo podía retirar antes de lo pactado el dinero. Pero ¿de eso depende que sea un recurso de rápida movilidad o recurso permanente? A la pregunta que contesté. Es un recurso de rápida movilidad. ¿Es un recurso de rápida movilidad? Claro, es un recurso de rápida movilidad. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa si yo hago un plazo fijo a 2 años supongamos el 26 de diciembre yo hago un plazo fijo a 2 años de plazo? Parte de ese plazo fijo va a ser activo corriente y parte va a ser no corriente. ¿O va a ser todo no corriente? Supongo que es todo no corriente. En el caso del plazo fijo, como no vamos a poder retirar antes, va a ser no corriente. Ahora, si yo hiciera un plazo fijo a 15 días, a 30 días, netamente ese plazo fijo va a ser corriente. O a 360 días va a ser corriente. ¿Te das cuenta, Guadalupe? Creo que hizo la consulta. Profe, yo hice. Profe, de rápida movilidad sería corriente. No, es lo que acabamos de explicar. A ver, ¿cuándo es corriente? Cuando se espera se convierta su dinero equivalente en el plazo de un año contado a partir de la fecha de cierre de ejercicio. Si nosotros tenemos un recurso de rápida movilidad, un plazo fijo. Si ese plazo fijo lo constituimos a 15 días, a 30 días, 60 días, es un recurso de rápida movilidad y es un recurso, y es de carácter, es un activo corriente. ¿Por qué? Porque se va a convertir en dinero o su equivalente en el plazo de 30 días, 15 días, 60 días, o sea, en el plazo de un año, contado un año, a partir de la fecha de cierre de ejercicio. Pero si ese mismo plazo fijo, o otro plazo fijo, lo constituimos a 2 años de plazo, quiere decir que ese plazo fijo ya va a ser de carácter no corriente. Ahora entendí, profe. ¿Sí? Fíjense que pasa mucho también, que ya que vamos analizando, que nos va a tocar, vamos a ver dentro de unas semanas más, vamos a ver un rubro inversiones. Y en ese rubro inversiones vamos a hablar de que no solo plazo fijo, sino vamos a ver los títulos públicos. Que si es corriente, si no es no corriente. Y ahí vamos a analizar precisamente ese tipo de inversión, ¿sí? Simplemente Profe, ahora... ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Usted dijo que si el plazo fijo se establece a 2 años, es no corriente, porque supera un año. Pero no debería de ser después de un año de finalización, o sea... No, yo dije si vos constituís un plazo fijo a 2 años, dije. Ajá. Claro, O sea, pero no sería no corriente si se salda después del el año, después de esos 2 años, o sea, después de los 3 años de depositar tu plata, sería. Claro, yo te dije, constituimos un plazo fijo el 25 de diciembre de 2020 hasta el 25 o hasta el 26 de diciembre del 2022. Entonces, ¿es corriente o es no corriente? No, Si yo constituyo un plazo fijo que desde el 20, o sea, desde el 31 de diciembre del 2000, por más de que lo haya hecho el 26 de diciembre del 2020, va a ser corriente porque
contado hasta el 31 de diciembre del 2021. Todo lo que supera ese plazo, si yo el plazo fijo lo voy a convertir en dinero su equivalente en el 2022, ahí ya es no corriente. Ah, o sea, sería después el plazo de un año, después de que yo Claro. establecí el plazo y, o sea, el plazo fijo y deposité mi plata, sería. Claro, vos depositaste y recuperás. ¿Cuándo vos vas a recuperar? Si vos decís, lo convierto en dinero hasta un año contado desde del 31 de diciembre del 2020 hasta el 31 de diciembre de 2021, un año, porque constituimos plazo fijo el 26 de diciembre de 2020. Ahora sí, constituimos un plazo fijo el 26 de diciembre de 2020, pero lo vamos a recuperar o vamos a obtener dinero, cambio el dinero correspondiente a 2 años, o sea que lo vamos a cobrar o convertir en dinero, por ejemplo, el 26 de diciembre del 2022, ahí ya es un plazo fijo, es una inversión, no corriente. Muchas gracias, profe. No me había quedado claro eso. Bien. Profe, Entonces vamos sí, antes tengo dos preguntas. O sea, primero, ¿está grabando esta clase? no estoy pudiendo grabar porque algo se trabó y no puedo grabar, entonces por lo menos Ok. tengo que mostrarle. Segundo, por plazo se refiere al vida útil, o sea, el uso no del activo, ¿no es así? No a la vida útil, cuando estoy hablando de activos, estoy hablando de conversión en dinero, ¿sí? O sea, cuando yo tengo un activo, lo que digo es, si ese activo puedo convertirlo en dinero, o su equivalente en el plazo de un año, contado a partir de la fecha de cierre de ejercicio, es corriente. Por ejemplo, si yo digo, yo le vendí a alguien, vendí mercaderías, y que me pague, por supuesto, mala operación, pero supongamos que yo le diga, yo te doy hoy las mercaderías y vos pagame, todas estas mercaderías me pagás dentro de 2 años. Evidentemente, nadie creo que va a hacer una operación de ese tipo, pero ¿en qué momento le voy a convertir ese deudor, me va a dar el dinero, o convertir el dinero su equivalente, ese deudor por venta? A los 2 años. A 2 años. Claro. Entonces digo, tengo no, ojo, este es un caso que no es la realidad, porque nadie te va a vender el mismo precio a 2 años de plazo. En cambio, si yo tengo un deudor por venta y le digo, mira, yo te vendo, le hice una venta el 20 de diciembre y te digo, págame en febrero del 2021. O sea, te hago a 2 meses, a 60 días. En ese caso, ese activo, cuando yo cierre mi balance, ese deudor por venta, ¿va a ser corriente o va a ser no corriente? Corriente. Va a ser corriente. Corriente. Exactamente. Profe, una pregunta. Y en el caso de que se haga una venta realizada a cuotas, porque se puede establecer cuotas hasta 24, y ahí se refiere a 2 años, pero por mes estoy recibiendo dinero. Esas cuotas, parte de esas cuotas van a ser corrientes. O sea, cuando yo si yo lo vendí esos deudores por venta, todo lo que voy a convertir en dinero en ese lapso de corriente van a ser corrientes. Todo lo que exceda ese plazo va a ser no corriente. Entonces, las cuotas son corrientes. ¿Cómo? Sería. Crédito sería corriente. No, ojo, o sea, es raro que en la práctica se venda, salvo en una posición de autos, pero que vos vendas a 2 años de plazo. Generalmente son a 30 días, 15 días, 30 días, 60 días más cuando hay un proceso inflacionario. Entonces, digamos, las cuotas que se cobren se conviertan en dinero en el plazo de un año, desde la fecha de cierre de ejercicio, o sea, si estamos en el ejercicio 2020 y se reciben hasta el 2021, esas son corrientes.
Todo lo que supera a partir de 1 de enero del 2022 en adelante va a ser no corriente. Van a ser deudores por ventas no corrientes. Por la parte que supera ese lapso que, o sea, que es corriente, ¿no es cierto? Hay cuotas que van a ser corrientes, hay cuotas que van a ser no corrientes. ¿Se entiende? Sería pasando el año, es no corriente. Pero ojo, no todo. Todas las cuotas que cobremos, que tengamos dinero, que recibamos dinero, van a ser corrientes siempre que recibamos dinero en ese lapso. Supongamos, si vendimos en 20 cuotas o en 40 cuotas, bueno, quizás las 12 primeras cuotas van a ser corrientes. De la cuota 13 hasta la 40 es no corriente. Profe, ¿puede ser parte en corriente y parte no corriente entonces? Sí, sí. Ah. Sí. Profe, ¿qué pasa Siempre si fíjese. se Perdón. vendió en noviembre, ponerle en 20 cuotas o en más? Me repetís porque algo se no escuché. Si se compró, si se vendiese bien en noviembre, digamos, en 20 cuotas o más, ¿cómo Sí. quedaría? ¿Una cuota corriente y el resto no corriente? No, una cuota no, porque vos vas a, o sea, Un año de cuota. claro, vos tenés hasta todas las cuotas que venzan hasta el 31 de diciembre de 2021, por ejemplo, en este caso, el ejemplo, es corriente. Todas las cuotas que venzan a partir del 1 de enero de 22 ya va a ser no corriente. ¿Se entiende, Marileni? Profe, ¿y cuándo sería un cierre del ejercicio? ¿Cuando vos haces la transacción? O sea, cuando vos das el bien asegurando esa cuota, No, ahí sería el cierre. un ejercicio, ahora nosotros vamos a ver dentro de unas par de clases qué se considera ejercicio económico. Ejercicio económico normalmente lo tomamos como el plazo de 12 meses, o sea, que una empresa tiene un ejercicio económico de 12 meses, ¿sí? Entonces, supongamos lo más habitual es que comience el 1 de enero y termine el 31 de diciembre. Entonces, ese es un ejercicio económico. Yo hago un balance al 31 de diciembre de 31 de diciembre de cada año. Yo les digo un ejemplo, el balance cierra el 31 de diciembre del 2020, entonces ahí hicimos cuándo es corriente y cuándo es no corriente. Puede pasar que un balance no cierre, no comience el 1 de enero y termine el 31 de diciembre. Puede ser que comience, por ejemplo, una sociedad. Podemos decir, bueno, va a comenzar o va a iniciar el ejercicio económico el 1 de junio de cada año y ¿cuándo va a culminar ese ejercicio económico? Si comienza el 1 de junio de cada año. El 30 de junio. Creo que tiene 30 de junio. 12 meses, ¿cuánto serían? De agosto. Hay que contar hasta que se cumpla el año. Bueno, ¿y cuánto sería? Si comienza el 1 de junio, ¿hasta qué fecha va a ser? El 31 de mayo, profe. Exactamente. El 31 de mayo. Puede pasar eso, entonces ahí si cierra el balance el 31 de mayo, ahí ustedes van a ver, va a ser corriente hasta el 31 de mayo del otro año, y va a ser no corriente cuando supera ese lapso. Tienen que considerar, lo que pasa es que nosotros los efectos de la sencillez y para que sea más fácil en el estudio, generalmente tomamos como que el ejercicio comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre para que ustedes no se confundan en estos conceptos, y sí después cuando vean estados contables y todo lo demás van a ver en particular cuando los ejercicios cierran en otra fecha que no es el 31 de diciembre, ¿cierto? Porque nosotros no podemos decirle a alguien que quiere ser cliente, dice, usted van a hacer lo contable y dice, mira, yo quiero iniciar mi sociedad ahora que me está mejorando la cosa, yo quiero iniciar el 1 de septiembre. Usted le van a decir, no, ¿sabés qué? Esperamos, vamos a hacer hasta el... Bueno, él quiere que sea el 1 de diciembre, el 1 de septiembre, y bueno,
Comienza el ejercicio el 1 de septiembre. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Vamos a seguir con pasivo. Vamos a ver la parte de pasivo. ¿Pueden ver algo ahí? ¿Me dice si están viendo pasivo? Todavía No se ve nada, profe. ¿Ahora? Todavía no se ve nada, profesora. ¿No se ve? No, todavía no. Bueno, a ver un segundo. ¿Ahí ven algo? No, profe, todavía. ¿No? A ver qué pasa. Que no me está mostrando. ¿Ahí puede ser? ¿No? No, profe. No, profe. Ahí se ve, profe, pero su pantalla. Ahí. ¿Ahí está? Ahora sí, profe. Ahí Ahora sí, está. perfecto, profe. Ah, ahora sí. Bien. Re bien, profesor. Bien, no les veo quién está hablando, pero por lo menos les escucho y puedo mostrarles esto. ¿Qué pasa con el pasivo? O sea, así como hablamos del activo, vamos a hablar del pasivo. ¿Y qué habíamos dicho respecto del pasivo? ¿Se acuerdan ustedes que dijimos del pasivo? ¿O qué es el pasivo? Representa las deudas y más que nada las deudas. obligaciones del ente. Perfecto, muy bien lo que dijeron. Quiere decir que, volvemos a mencionar, que hablamos de recursos y hablamos de fuente de los recursos. Dijimos que los recursos son los activos y la fuente de los recursos es el pasivo y el patrimonio neto. Esto es para que les quede grabado cuando hablamos de recursos y fuentes de los recursos. Ahora nos vamos a detener en el pasivo y después vamos a mirar el patrimonio neto. El pasivo, lo que dijo el compañero, que representan las deudas, obligaciones o compromisos que posee la organización con terceros. O sea, todas las deudas, todas las obligaciones, todos los compromisos que tiene la organización con un tercero. Pero también la norma técnica, la resolución técnica número 16, en el punto 412, habla de pasivos y dice, agrega algunas características más. ¿Qué dice la norma técnica? Dice, un ente tiene un pasivo ¿cuándo? Y vuelve a decir, debido, como lo que vimos en activos, debido a un hecho ya ocurrido, está obligado a entregar activos o a prestar servicios a otra persona, o es altamente probable que ello ocurra. ¿Qué significa esto? Tuvo que haber, si la empresa tiene un pasivo, ocurrió un hecho anterior. ¿Cuál fue el hecho anterior? Y evidentemente a lo mejor compramos mercaderías en cuenta corriente. Entonces, tenemos un pasivo con nuestro proveedor y le estamos obligados a pagarle dentro de 15 días, 20 días, 30 días, etc. Estamos obligados a entregarle un activo. ¿Qué activo le podemos entregar? Le podemos entregar dinero en efectivo, le podemos entregar un cheque, le podemos entregar un documento, o podemos firmar un documento, ¿sí? Entonces, ¿está obligado a entregar activos o podemos estar obligados a prestar un servicio, o bien es altamente probable que ello ocurra? Esa cancelación
o sea, esa obligación que la vamos a cancelar, es ineludible. La palabra ineludible, ¿qué significa? Que nosotros, ¿qué les parece? Ineludible. No podemos zafar, como dicen, ¿no? No Sino se puede que, dejar pasar por perseguido. exactamente, sí o sí, tenemos que cancelarlo. No podemos decir, no, no lo voy a cancelar, no. Es ineludible. Estamos obligados a cancelar. O bien, bueno, cuando hablemos de contingencias, vamos a hablar que esas contingencias es altamente probable. Vamos a ver un punto en particular, una clase particular de cuáles son las contingencias, y acuérdense simplemente que la contingencia tiene que ser altamente probable. Una contingencia que vamos a ver un pasivo, por ejemplo, va a ser, supongamos que les comento así rapidito, pero no es para este punto, ¿no? Por ejemplo, viene la FIP y nos dice, señor, o bien renta de la provincia, la agencia tributaria, y dice, señor, usted tiene que liquidó mal impuesto y tenemos que hacer un reajuste. Y nosotros decimos, no, pero no nos corresponde, yo no tengo que pagar, qué sé yo, y hasta que al final hay una liquidación que hace la FIP o hace la agencia tributaria. ¿Y qué pasa con eso? Posiblemente vaya a un juicio. Entonces, hablamos de una posible obligación que tenemos que afrontar un juicio que nos hará el organismo fiscal correspondiente. Entonces dice que ese juicio tiene que ser, o ese juicio lo vamos a perder, que tiene que ser altamente probable que nosotros tengamos una obligación que pagarle a la FIP. ¿Se entiende? Dice, Ineludible vendría a ser entonces que no se puede evitar que esa no, deuda o obligación se debe cumplir. no se puede evitar. Debemos cumplirla sí o sí. La cancelación de la obligación, además de ser ineludible, deberá efectuarse en una fecha determinada o determinable, o debido a la ocurrencia de cierto hecho o requerimiento del acreedor. ¿Esto qué significa? Generalmente nos dice, si nosotros compramos mercaderías en cuenta corriente, le compramos a un proveedor, le vamos a decir, bueno, compramos mercaderías a 15 días, bueno, en 15 días te voy a pagar. O sea, hay una fecha determinada. O puede ser que nosotros hayamos firmado un pagaré y te dice que le pagaré el día tal y tal, pagaré al señor fulano tal, al proveedor, la suma de tantos pesos. O sea, podemos determinar cuándo es esa fecha de pago. O bien, debido a la ocurrencia de algún hecho o al requerimiento del acreedor, supongamos que nosotros ya pasaron los tiempos y decimos teníamos que pagar el 20 de abril y resulta que ya pasó el 20 de abril, el 21, 22 y no estamos pagando, entonces el acreedor nos va a hacer un requerimiento, o sea, nos va a decir, hey, estás debiendo, pagame, por lo tanto puede ser también a requerimiento del acreedor, ¿sí? Porque ya estamos excedidos del tiempo de que teníamos que pagar. Y este concepto abarca tanto las obligaciones legales, las legales son las que surgen de algún medio legal, o sea, un contrato, como también a las asumidas voluntariamente. Nosotros podemos hacer un contrato, por ejemplo, un contrato, ¿qué se le ocurre que podemos hacer un contrato? Hacemos un contrato de locación, decimos, estamos obligados a pagar el alquiler. O bien podemos asumirlas voluntariamente, o sea, podemos hacer algo voluntario, como decís, bueno, voy a comprar mercaderías a 30 días. ¿Sí? Asumimos voluntariamente que en 30 días le vamos a pagar. La obligación voluntaria se considera que un ente, estoy repasando los conceptos que vimos, se considera que un ente ha asumido voluntariamente una obligación cuando de su comportamiento puede deducirse que aceptará cierta responsabilidad frente a terceros, creando en ellos la expectativa de que descargará esa obligación mediante la entrega de activos o la prestación de servicios. O sea, una obligación voluntaria.
aquella cosa llamamos la formalización o el momento de formalización. La caracterización de una obligación como pasivo no depende del momento de su formalización. La decisión de adquirir activos o de incurrir en gasto en el futuro no da lugar por sí al nacimiento de un pasivo. O sea, como se acuerdan que decíamos, no podemos tener activos que nosotros suponemos que lo vamos a tener. Bueno, en este caso lo mismo. Los activos potenciales. ¿Eh? ¿Los activos potenciales usted se refiere? Exactamente, los activos potenciales. Acá no podemos decir que nosotros vamos a adquirir activos o en el futuro vamos a ver si adquirimos mercaderías en cuenta corriente. Eso no significa que tengamos un pasivo. ¿Se entiende? O sea, si nosotros pensamos, bueno, vamos a comprar un auto, vamos a comprar en cuotas, pensamos, pero si no lo hacemos, evidentemente no es un pasivo. En el momento en que nosotros vayamos y formalicemos la transacción, ahí se va a convertir en pasivo. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué estamos hablando de la característica? ¿Qué características tienen estos pasivos? Finalmente, la cancelación total o parcial de un pasivo. ¿Cómo cancelamos un pasivo? Podemos entregar dinero. En efectivo, podemos entregar otro activo. Alguien había comentado si nosotros entregamos, podemos entregar un rodado a cambio. ¿Sí? Podemos entregar efectivo o podemos entregar otro activo. Podemos entregar un servicio también. Un servicio también. Y el reemplazo de la obligación por otro pasivo. Nosotros podemos decir, bueno, tengo un pasivo, pero sí, llegó el plazo, teníamos que pagarle el 20 de abril, por ejemplo, y no tenemos dinero, no podemos hacer, no le podemos dar de efectivo. ¿Qué podemos hacer? Podemos firmar un pagaré y decirle, bueno, ¿sabes qué? Te doy un pagaré y te voy a pagar, este pagaré va a vencer dentro de 30 días, por ejemplo, dentro de 60 días. Entonces, reemplazamos esa obligación por otro pasivo, un documento a pagar, una obligación a pagar. La conversión de la deuda en capital. Fíjense esta particularidad. ¿Qué significa la conversión de la deuda en capital? Supongamos que nosotros le debemos 50 millones de pesos y no podemos pagarle de ninguna manera porque la empresa no. Entonces, ¿qué puede decir el acreedor? Puede decir, ¿sabe qué? Yo me incorporo a esta empresa y paso a ser un socio más de esta empresa. O sea, que aumenta el capital de la empresa. ¿Se entiende? Esto es la conversión de la deuda en capital. Sí, se entendió, profe. Entonces, forma parte del capital. ¿Puede repetir, profe? Sí. Por ejemplo, supongamos que yo soy la persona y les presto dinero a ustedes o les vendí mercaderías o les vendí algo y no tienen para la empresa, ustedes empresas no tienen para devolverme. Entonces yo puedo decirles, miren, ¿saben qué? Ustedes no me pueden devolver, no me van a devolver porque no anda bien la empresa. Ofrezco que por esa deuda que ustedes tienen conmigo, yo me incorporo como socio de ustedes. Entonces, ¿yo qué paso a hacer? Paso a ser una persona más en la sociedad. O sea, paso a ser un propietario más de la sociedad. Eso es lo que está queriendo decir. O sea, convertir esa deuda en capital. Decirle, no te podemos devolver, incorporate, querés entrar y ser parte formar parte de la sociedad, entonces, por lo tanto, si la persona, esa deuda que teníamos con esa persona, pasa a ser un mayor capital de la empresa. O sea, no es más, digamos, no es un pasivo, es
es mayor capital. ¿Por qué? Porque se incorporó, es como que se incorporó un socio nuevo. Y en vez de entregar dinero en efectivo o entregar un bien, dice, acá está con mi deuda, con la deuda que ustedes tienen, yo formo parte del capital de ustedes. Vamos a ver en algunos de los ejercicios prácticos cómo se constituye una sociedad. Inclusive acá ahora cuando veamos patrimonio neto vamos a decir, bueno, nosotros podemos hablar de un capital de la sociedad tiene un capital. Ese capital se suscribe, nosotros podemos suscribir, decimos, bueno, nosotros 4, 5, 6, toda la clase vamos a formar una sociedad. Y cada uno de nosotros vamos a poner 10 pesos. Entonces vamos a hacer un capital de X pesos. Ahora, nosotros suscribimos ese capital. Y después decimos, bueno, yo voy a integrar, acá están 10 pesos, va. Entonces, en este caso, en vez de integrar dinero en efectivo, esta persona dice, bueno, como ustedes me están debiendo como una sociedad que ya está funcionando, yo entrego la deuda a cambio de mi incorporación a la empresa. ¿No? Entonces aumenta el capital. Bueno, y por ende un pasivo puede también quedar cancelado debido a la renuncia. Si yo les digo, bueno, sabe que yo les condono la deuda, no me deben más, entonces quiere decir que ese pasivo queda cancelado. ¿No? Entonces sería a la renuncia de esa deuda. Claro, yo renuncio a mi derecho a cobrar, o sea, yo proveedor, perdón, yo acreedor, digamos, renuncio, yo proveedor, renuncio y les digo, no, está bien, muchachos, les condono, o sea, les regalo esto y bueno, entonces, por supuesto, ustedes no tienen más pasivo conmigo, pues yo ya les dije, no, está bien, es suficiente, ¿sí? O sea, no les voy a cobrar más. Sí, re bien, profe. ¿Ah? Es raro que ocurra, pero puede ser. Que alguien diga, bueno, está bien, por ahí en sociedades de familia, o sea, cuando son padres, hijos, eso se suele hacer, digamos, como diciendo, bueno, yo te estoy debiendo, vos me estás debiendo, bueno, está bien, nos pasamos la mano y ya, no nos debemos. En ciertos casos, los propietarios del ente, o sea, nosotros los propietarios del ente, los propietarios, los dueños de la empresa, pueden revestir también la calidad de acreedores. ¿Puede un propietario del ente ser acreedor de la misma empresa? Así ocurre cuando se han vendido bienes o servicios al ente. Por ejemplo, supongamos que yo tenga varias propiedades y digo, bueno, muchachos, yo tengo varias propiedades, quieren, yo puedo vender a la sociedad. Yo soy propietario de esta sociedad, pero a su vez tengo una propiedad que es particular mía. Sí, le puedo vender un bien o le puedo vender un servicio y por lo tanto ustedes, o sea, ustedes empresas me están debiendo a mí. ¿No? Puede ser que la sociedad no ande, o la empresa, el negocio no ande muy bien, entonces un socio o uno de los propietarios dice, bueno, ¿sabe qué? Yo voy a poner dinero y por lo tanto pongo dinero y ustedes les hago un préstamo para que podamos salir a flote. O sea que ustedes en algún momento, esa sociedad me va a tener que devolver el dinero que les presté. Dinero particular, por supuesto, o bien tienen derecho a recibir el producido de una distribución de ganancias que ya ha sido declarada. ¿Qué pasa cuando nosotros hablamos hoy del ejercicio que comienza, el ejemplo, comenzaba el 1 de enero del 2020 y termina el 31 de diciembre de 2020? Y puede resultar que en todo ese año 2020 pudimos obtener ganancias. Y entonces, bueno, vamos a distribuir esas ganancias. Entonces, esa distribución de ganancias, ¿quién las dice? Bueno, de todas las ganancias vamos a distribuirle tanto por ciento. Bueno, hay unas normas legales que establecen que de las ganancias hay que destinar cierta parte, cierto porcentaje a X temas, que vamos a ver más adelante, o sea, lo que se denomina la reserva legal, que hay que constituir sí o sí, destinar parte de la ganancia a esa reserva legal,
puede ser que el estatuto de la misma, de la empresa diga, o el estatuto de la sociedad diga, que vamos a constituir una reserva estatutaria, o sea, una reserva que establezca el estatuto, y podemos hablar también de una reserva facultativa. Muchas veces cuando hay ganancia decimos, bueno, no vamos a darle a los socios, sino que vamos a comprar, por ejemplo, vamos a comprar un nuevo local, una nueva sucursal. Entonces dice, de todas las ganancias vamos a comprar una sucursal. Entonces son reservas, estamos constituyendo esa reserva, que es facultad de la asamblea, de una asamblea de socios, que donde dice que vamos a destinar esa parte para comprar una propiedad. Por ejemplo, en un club. En un club puede pasar que se reúnan en todos los asociados y digan, bueno, todos los socios de ese club y digan, ¿saben qué? Hay ciertas utilidades, pero no las vamos a distribuir, sino que lo que vamos a destinar es esa plata para construir una pileta, por ejemplo. O sea, esa es de la manera en cómo se distribuye ese dinero que dio superávit, perdón. Entonces, y el resto, como decir, bueno, el resto le vamos a darle a cada uno de los socios una parte según su participación. Es como, no es un sueldo, sino una participación. Entonces, ese es un pasivo. Una vez que la asamblea de socios se reunieron y resolvieron distribuir, ya ahí la empresa comienza a tener un pasivo con ese socio, porque le está debiendo esa ganancia que se está distribuyendo. Entonces, ¿cómo se puede conceptualizar ese punto? En breve. ¿Cómo sería la cuenta contable? No, el referente C. Vamos a ver en algunos prácticos cuando veamos ahora patrimonio neto, vamos a hablar de cuando constituimos una sociedad, por ejemplo, una sociedad de responsabilidad limitada, hablamos de socios cuenta aporte. O sea, que lo que cada uno de los socios dijo que va a aportar. Socio A cuenta aporte, socio B cuenta aporte, socio C A capital. Eso forma el capital, lo que cada uno dijo que va a integrar. Ahora, en el momento que integre vamos a poner a decir, yo voy a integrar todo en dinero en efectivo. Entonces, socio va a decir, va a ser, dinero, caja, socio A cuenta aporte. ¿Qué pasa cuando hay una distribución de ganancias? Entonces, el pasivo que se va a hacer ahí va a ser socio cuenta particular. Entonces, socio cuenta aporte es un crédito que va a tener la empresa, la sociedad, contra ese socio, ese propietario que se comprometió a aportar. Y cuando hablamos de socio cuenta particular, estamos hablando de la distribución de ganancias. Esa sería la cuenta del pasivo. Por eso van a encontrar que hay un activo, cuando hablamos de socio, un activo que es el socio cuenta aporte, porque el socio le debe a la sociedad el compromiso de aporte. Y el socio cuenta particular es cuando se ha distribuido ganancias, se resolvió distribuir y todavía no se le entregó al socio. Eso es lo que preguntaba. Yo le quería preguntar si en estos ejemplos solo, por ejemplo, si en una actividad siempre nos van a poner en las distintas situaciones de A, B. Para determinar el pasivo. No, nosotros le vamos a pedir. ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Sí, profe, se le escucha. Sí, profe, se le escucha. ¿El compañero, ustedes le están escuchando o se cortó? Se le escuchaba No, un al poco compañero cortado. se le escuchó. ¿Alguno escuchó qué es lo que él preguntaba? Porque yo no le llegué a decir, si nosotros le vamos a decir algo, punto A, punto B, no entendí ahí. ¿Alguien escuchó bien?
Yo la entendí hasta ahí nomás también, profe. Ah, bueno, vemos si contestamos entonces cuando él, porque no sé a qué se estaba refiriendo, si nosotros, cuando él vuelva, le preguntamos, ¿sí? Yo Sí, creo que él se refería a si usted no va a poner en el parcial cuando está hablando de las características de un activo y cuando está hablando de la característica de un pasivo. Creo que eso se refería, no sé. sí, ese es tema, o sea, las características del activo, características del pasivo es tema seguro, que entra en el examen. Eso, algún tema 1 entrará activo, tema 2 entrará pasivo, pero características del activo, características del pasivo, entra sí o sí. ¿Está bien? Sí, profe. Después, y aquí tenemos algo para que ustedes investiguen también, así como hicimos el activo, vayan a la bibliografía, a la unidad, y vamos a ver las clasificaciones, cómo se clasifican los pasivos. Van a ver que los pasivos se clasifican según su forma de cancelación, según su plazo de cancelación, según el grado de certeza de la obligación. Y van a ver que cuando hablemos del plazo de cancelación acordado, van a ver que los pasivos se clasifican según el plazo de cancelación en pasivos corrientes y pasivos no corrientes. ¿Se acuerdan lo que vimos de activos? Bueno, ¿qué significa? Dijimos que los activos son corrientes cuando se convierten en dinero o su equivalente en el plazo de un año contado a partir de la fecha de cierre del ejercicio. En el caso de los pasivos, decimos que son pasivos corrientes cuando cuando hablamos o los pasivos ordenamos de acuerdo a la exigibilidad. Los activos se ordenan en función a la liquidez. Los pasivos se ordenan en razón de la exigibilidad. O sea, de los que son más exigibles a los menos exigibles, ¿sí? ¿Qué significa que un pasivo es corriente? Cuando será exigido en el plazo de un año contado a partir de la fecha del ejercicio que estamos considerando. O sea, los pasivos son corrientes cuando lo son a la fecha de cierre del ejercicio o bien son exigibles o bien su exigibilidad se producirá en el plazo de un año contado a partir de la fecha del ejercicio que estamos considerando. Si el ejercicio culminamos el 31 de diciembre de 2020, como el ejemplo anterior, va a ser corriente hasta, siempre que sean exigibles, hasta el 31 de diciembre de 2021. Profe, ¿puede repetir la definición, por favor? Sí, un pasivo puede ser corriente o no corriente también. Cuando hablamos de pasivo hablamos de exigibilidad, ¿sí? Entonces, significa que será corriente el pasivo aquellos que son exigibles al 31 de diciembre y también aquellos que la exigibilidad se va a producir hasta un año contado a partir de la fecha de cierre de ejercicio que estamos considerando. Por ejemplo, decimos que son pasivos corrientes si estamos hablando de inicio de ejercicio 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre de 2020, vamos a decir, al 31 de diciembre de 2020, los pasivos que son a esa fecha, a la fecha de cierre, más todos los que van a ser exigibles hasta el 31 de diciembre del 2021. Esos son corrientes. Serán exigidos hasta el 31 de diciembre de 2020. Y los no corrientes son los que superan esa fecha. O sea, todos los que serán exigidos o exigibles a partir del 1 de enero del 2022.
¿Se entiende? O sea, Sí, igual profe, se hay entiende. ¿Eh? Y van a ver, bueno, su forma de cancelación, van a ver varias, puede ser cómo se van a cancelar esos pasivos. Puede ser pasivos documentados, por ejemplo, que se abonan a través de un documento, documentos a pagar. Bueno, van a tener varias formas de cancelación. Y después, según el grado de certeza de la obligación, vamos a ver en la unidad 4, al final de la unidad 4, vamos a ver también que las deudas se clasifican en deudas ciertas y deudas contingentes. Deudas ciertas, vamos a ver cuáles son las deudas ciertas, pueden ser las deudas financieras, pueden ser las deudas comerciales, pueden ser las deudas previsionales, las deudas, las previsionales, hablamos de los aportes y las contribuciones a la ANSES, y las contingentes vamos a ver separadas, como dije hoy, vamos a ver separadas porque es muy particular y es Profe, muy complicado. Sí. disculpe, las deudas corriente, no corriente, particulares, ¿entrarían en pasivos? O sea, si En sería al plazo mismo de tiempo, cancelación. vamos a verlo en un tema aparte, ¿no? El plazo de cancelación, o sea, el plazo de cancelación son activos, ustedes tienen que saber el concepto nada más. Que vamos a ver más adelante, pero conceptualmente hoy tendríamos que estar sabiendo cuándo un pasivo es corriente y cuándo un pasivo es no corriente. ¿Sí? Profe, ¿podría repetir lo de Profe, pasivo no corriente? El pasivo No corriente. no corriente. A ver, hablemos así. Cuando hablamos de pasivos, del plazo de cancelación decimos, todos los pasivos exigibles a la fecha de cierre de ejercicio, más todos los pasivos exigibles hasta un año contado a partir de la fecha de cierre de ejercicio. Ahí no hay dudas. Eso es corriente. Todos los pasivos exigibles a la fecha de cierre de ejercicio, más todas las exigibilidades, todos los pasivos que sean exigibles, hasta un año de plazo contado a partir de la fecha de cierre de ejercicio. Eso es corriente. Un ejemplo, un pasivo, por ejemplo, cerramos balance el 31 de diciembre del 2020. Es exigible al 31, pasivo exigible al 31 de diciembre de 2020, más todos los pasivos que serán exigibles hasta el 31 de diciembre de 2021. Lo que excede el plazo, o sea, de esa corriente, todo lo que excede, o sea, a partir del 1 de enero de 2022, ya sería todo lo que son exigibles en adelante, son no corrientes. Gracias, profe. Profe, y un pasivo no exigible sería ya cuando saldamos la deuda. Claro, ya no exigible cuando no tenés deuda, ¿sí? Por eso los pasivos se ordenan, los activos se ordenan de acuerdo a la liquidez y los pasivos de acuerdo a la exigencia o la exigibilidad. Sí. ¿Podría repetir, por favor, lo de los Entonces, activos que no escuché bien? Los activos se ordenan en función a la liquidez. ¿Qué significa liquidez? A la facilidad de conversión en dinero en efectivo o su equivalente. O sea, lo más fácil, digamos, vamos a establecer el orden, porque primero ponemos caja, porque es el activo más líquido, o sea que es el dinero en efectivo, es dinero en efectivo. En cambio, los pasivos se ordenan en función a la exigibilidad, lo que son más exigibles, o sea, la exigibilidad hablamos de la exigencia,
de cancelar ese pasivo. ¿No? ¿Se entiende? Entonces, los pasivos o sea, los pasivos corrientes y no corrientes vendrían a ser prácticamente la definición igual a los activos corriente y no corriente. Sí, solamente que cuando hablamos de activos hablamos de conversión en dinero, y cuando hablamos de pasivo hablamos de la cancelación o la exigencia o la exigibilidad. ¿Se entiende? Pero sí, el año de plazo, sí. O sea, te escucho, sí. Yo tengo como un apunte, clasificación del pasivo, que se clasifica según la naturaleza jurídica, según el grado de incertidumbre, según la moneda en la que deba cancelarse, según el tiempo de las cancelaciones, según las características de los acreedores y según las garantías convenidas. ¿Entraría también en la clasificación o solamente los... Esa es una de las formas que está establecida es una de las formas que está establecida en los libros, sí. Profe, ¿del dossier sacamos las respuestas? Del dossier saca las respuestas, van a ver ahí las distintas formas que pueden cancelarse un pasivo. Nosotros no le vamos a decir, por ejemplo, a ver, diga una clasificación según Fowler-Newton o según fulano, no. Hagan una clasificación, un apunte. Por ejemplo, acá la compañera hizo un apunte que, evidentemente, eso fue es un apunte, ¿vos estás recursando la materia, la que dijo recién la clasificación? Claro, sí. Eso me parece que viene de la época presencial todavía, esta clasificación que tenés ahí, ¿no? No, del año pasado. El año pasado. Bien, sí, el año pasado nosotros les dimos una clase. La idea es que ustedes la lean para que después comparemos un poquito, así como la compañera dijo, dice, ella habló, por ejemplo, según la garantía, cómo se puede clasificar un pasivo. Y ahí dice, según su garantía, creo que dijiste, ¿no? Sí. Y ahí te hablaba de que con garantía y sin garantía. Claro. Y si fuera con garantía, por ejemplo, van a ver en un pasivo con garantía puede ser una prenda, puede ser una hipoteca. ¿Cuándo es una prenda? Cuando compramos un bien, por ejemplo, una moto, un bien mueble, ¿no? O sea, perdón, un rodado, por ejemplo, que está grabado con una prenda. En cambio, una hipoteca es cuando compramos un inmueble, entonces está grabado con una hipoteca. Esa es una clasificación según su garantía. Puede ser con garantía, digamos, con garantía o sin garantía. ¿Sí? ¿Ya? La idea es que ustedes lean y ahí podemos entrar a ver, decir, bueno, a ver, yo leí tal punto, yo leí esta clasificación o yo leí otra. No significa que ustedes se aprendan las, no sé, las 50 clasificaciones que existen. Simplemente háganse un apuntecito, lo que les resulte más, más sencillo aprenderlo, ¿sí? ¿Seguimos? Profe, dale. Sí, bien, hasta aquí hemos visto el pasivo. Ahora vamos a ver el patrimonio neto. ¿Se está viendo? Sí, profe. Bien. Vamos a ver la última partecita, que es el patrimonio del ente, que hablábamos, ¿se acuerdan que hablamos activo, hablamos de pasivo y hablamos del patrimonio neto? El patrimonio neto, estamos diciendo que es la parte del activo que corresponde a los dueños o titulares del ente. ¿Se acuerdan que decíamos que el capital, en el patrimonio neto, el capital es los aportes de los propietarios, de los dueños o titulares de esa empresa, de ese ente o de esa organización?
Después hay otros autores que dicen que el patrimonio neto es también, desde otro punto de vista, lo que pertenece a los propietarios del ente luego de cancelar con los bienes y derechos que posee todas las obligaciones. Entonces habla el patrimonio neto de la diferencia entre el activo menos el pasivo, ¿no? Hay otros autores que dicen de esta manera, que es el derecho que poseen los propietarios sobre el activo luego de cancelar las obligaciones. Vieron que todos están dentro de del mismo concepto, solamente que lo dicen de otra manera. Entonces, nosotros habíamos hablado de una igualdad contable y habíamos dicho que el activo era igual al pasivo más el patrimonio neto. Era la igualdad contable estática. Pero a su vez dijimos que si nosotros hacemos pasaje de término, podemos decir que la diferencia entre el activo menos el pasivo nos da el patrimonio neto. Y esto es importante porque con estos tres conceptos podemos después decir, cuando veamos, podemos hablar y decir, el activo menos el pasivo sí o sí me tiene que dar patrimonio neto. El activo siempre es igual al pasivo más el patrimonio neto. Entonces, podemos hacer múltiples comparaciones con esta fórmula, o esta igualdad, perdón, no fórmula, es una igualdad contable estática, que después vamos a ver que el patrimonio neto, cómo se divide, cómo se clasifica ese patrimonio neto. Entonces, cuando hablamos del aporte inicial del capital, decimos que el patrimonio neto al inicio de las operaciones del ente está formado por el capital. Pero ese patrimonio neto que está formado por el capital al momento de inicio de las operaciones, una vez que comienza la empresa o el ente o la organización comienza a funcionar, comienza a realizar actividades, vamos a tener resultados que se van a ir generando año tras año. Una empresa tiene un fin de lucro, por lo tanto, año tras año quiere obtener resultados favorables. Entonces, hablamos de dos conceptos. Uno que es el capital, que es el aporte inicial de los propietarios, es el capital. Y después, los resultados que se generan a lo largo de la vida del ente. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, según la resolución técnica número 16, la norma técnica, el resultante, que es el patrimonio neto, el resultante del aporte de los propietarios o asociados y de la acumulación de resultados. Y esta es la clasificación que vamos a utilizar. Por su origen, el patrimonio neto puede desagregarse o puede clasificarse como aporte de los propietarios, o sea, el capital, más los resultados acumulados. O sea, los resultados que se van a ir generando año tras año y se van a ir acumulando año tras año, o ejercicio tras ejercicio. ¿Y qué es el capital? Y vamos a ver que el capital, en el marco de una sociedad de personas, por ejemplo, de varias personas, una sociedad anónima, por ejemplo, una sociedad de responsabilidad limitada, podemos distinguir cuestiones como el capital suscripto y el capital entregado, o el capital integrado. ¿Qué significa el capital suscripto? Yo hoy comenté algo, decimos, el capital suscripto es el compromiso, lo que cada socio o cada accionista se comprometió a aportar. Yo me comprometo a aportar tanto para formar ese capital. Si estamos en una sociedad una sociedad de personas, por ejemplo, una sociedad de responsabilidad limitada, vamos a hablar de que las partes que componen el capital se denominan cuotas partes.
por eso hoy les dije, cuando hablamos, les comenté, cuando hacemos la suscripción de capital, decimos socio A, cuenta aporte. Socio B, cuenta aporte. Socio C, cuenta aporte. O sea, tenemos identificados a cada uno de los socios y tenemos que todas las partes en que se divide el capital se denomina cuotas parte. O sea, cada socio tiene una cuota parte o X cuotas partes de esa sociedad. En cambio, cuando hablamos de una sociedad que está representada por acciones, ¿cómo les llamamos a las personas, a los dueños, a los que integran esa sociedad? Llamamos accionistas. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa una sociedad por acciones? Precisamente que el capital está formado por acciones. Entonces, cada persona tiene X cantidad, cada integrante, cada propietario, cada accionista tiene X cantidad de acciones de esa sociedad. No sé si alguna vez escucharon, por ejemplo, California. California es una sociedad anónima. Entonces dice que está formado por X cantidad de accionistas. Entonces, cada accionista tiene cierto capital de esa empresa. El capital está formado por acciones. Entonces, el capital suscripto es el capital que ya sea el accionista o el socio, se compromete a aportar para formar esa sociedad. Si nosotros decimos, vamos a formar entre todos nosotros una empresa con un capital de 2 millones de pesos. Bueno, ese capital, vamos a ver, si hacemos una sociedad anónima o si hacemos una SRL, nos obligamos o estamos comprometiendo a que vamos a integrar X pesos cada uno hasta formar ese capital suscripto. Está suscripto por cada uno de los integrantes. ¿Y qué es el capital integrado? El capital integrado, la palabra está diciendo que es aquel que efectivamente ha integrado ya sea el socio o los accionistas. Entonces hablamos de dos cuestiones. Hablamos del capital suscripto y hablamos del capital integrado. Vamos a ver qué vamos a hacer. Sí. ¿Puedes repetir lo del capital suscripto, por favor? Claro. Vamos a hablar de que el capital suscripto es el capital que nosotros nos comprometemos a aportar, o sea, la parte que nos comprometemos a aportar para formar ese capital. Es el capital suscripto. Decimos, el capital está suscripto por tantas cuotas partes, formada por los socios, por ejemplo, una SRL, o podemos decir que el capital está suscrito en acciones porque sus integrantes son accionistas. Entonces decimos, hablamos del capital suscripto, el que nos comprometimos a aportar. Profe, disculpe, entonces por lo general el capital suscripto es el accionista que está más o menos desde el inicio de la organización. Sí. Cuando nosotros dijimos vamos a formar el capital y decimos vamos a constituir una sociedad y vamos a formada por, no sé, 2 millones de pesos, bueno, entonces ese capital nos comprometemos a aportar entre todos los integrantes, entre todos los que estamos formando o creando esa sociedad. Sí, integrado, profe. ¿El capital integrado, cómo se van integrando accionistas? El capital suscripto puede ser suscripto por, si nosotros formamos una sociedad por acciones, decimos que el capital está conformado por cuotas. Decimos, cada socio se compromete a aportar X cuotas, partes. En cambio, cuando hablamos de acciones, cuando una sociedad está representada por acciones, entonces, en este caso, son accionistas. Entonces, el capital va a estar formado por acciones. Por ejemplo, cuando vamos a aportar, vamos a formar el capital suscripto. Entonces decimos, si es una sociedad
sociedad de responsabilidad limitada, nosotros identificamos a cada uno de los socios, decimos, socio Juan Pérez, cuenta aporte, socio María López, cuenta aporte, socio XX, cuenta aporte, o sea, podemos identificar. ¿A qué? Al capital, al capital suscrito, ¿sí? Si fueran accionistas, en vez de utilizar, a individualizar a cada uno de los integrantes, simplemente ponemos accionistas a capital. ¿Se da cuenta la diferencia? Está en que en la sociedad de personas identificamos a cada una de las personas. Porque cada una tiene una cuota aparte. En cuanto a acciones, yo puedo ir y decir, bueno, yo quiero comprar 50 acciones. Entonces, ahí está formado el capital por acciones. Puedo después comprarla, puedo venderla, puedo volver a comprar, sí, a los otros integrantes. ¿Y el integrado? Y el integrado es lo que efectivamente yo me comprometí, por ejemplo, si yo me comprometí a aportar cuotas partes por 1.000 pesos, entonces es lo que yo efectivamente ingresé. ¿De qué manera? Por ejemplo, si yo voy a integrar los 1.000 pesos en efectivo, voy a entregar el dinero en efectivo. O puedo decir, yo voy a integrar, de los 1.000, hoy voy a entregar 500 y tengo un plazo de tiempo que me dice la ley para entregar los otros 500. Ahora, si yo quiero decir, ¿saben qué? Yo no tengo dinero en efectivo, pero yo tengo un auto. Entonces voy a integrar, voy a darle a la sociedad el auto que tengo. ¿Sí? Y eso pasa a formar parte de que la sociedad pasa a ser dueña de ese auto. Pero cuando yo hago un aporte, las normas dicen que cuando se hace un aporte en especie, yo no puedo decir, integro medio auto y el otro medio auto después y lo pegamos con Cipol. No. Cuando son aportes en especie, se aporta la totalidad. ¿Se entiende eso? Si yo voy a comprar, por ejemplo, quiero integrar mercaderías, si la empresa se va a dedicar, por ejemplo, a la venta de sillas, yo digo, bueno, yo voy a integrar sillas. Perfecto, usted va a integrar sillas, pero no puede cortarle por la mitad, entregar la mitad de esa silla, después entregar el asiento en otra oportunidad. Tengo que entregar la silla completa. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos en una sociedad unipersonal? ¿Se acuerdan que cuando hablamos de organización hablamos de una o más personas pueden integrar una organización? ¿Qué pasa con una sociedad que está integrada por una sola persona, que es la denominada sociedad unipersonal? En ese caso, el compromiso y el aporte se realizan en un único momento, en el de su constitución. Por eso no hablamos en las demás hablamos de dos asientos contables, uno de la suscripción del capital y el otro la integración del capital. Cuando hablamos de una sociedad unipersonal, es en un único momento aportamos directamente lo que tenemos, lo que queremos aportar. Por ejemplo, si vamos a formar un capital de 1.000 pesos y decimos los 1.000 pesos lo voy a entregar todo en dinero efectivo, el único asiento que voy a hacer va a ser caja a capital. En cambio, cuando hablamos de sociedades de un tipo societario como un accionista o un socio, o una sociedad de responsabilidad limitada, vamos a hablar de socios cuenta aporte, socio fulano de tal cuenta aporte, socio mengano cuenta aporte, socio cuenta aporte a capital, o accionistas a capital. Y después, la etapa de integración, lo que integró cada uno de esos socios o esos accionistas. Eso en la práctica lo van a ver, digamos, más sencillo, porque entonces van a ver con números y con conceptos. O sea, simplemente sepan que hay un momento que es la suscripción del capital, hay otro momento que es la integración del capital en las sociedades
ya sean de personas o sociedades por acciones. Y cuando es una sociedad unipersonal, tanto el compromiso como el aporte se realiza en un único momento. No hay dos momentos de suscripción e integración. ¿Sí? Un único momento, que es el de la Constitución, cuando se hace en una sociedad unipersonal. ¿Se entendió conceptualmente estos puntos? Sí, profe, re bien, estamos. Bien. Entonces, Espectacular. vamos a hablar de que habíamos dicho que el patrimonio neto estaba formado por el capital. Bueno, ya dimos algunas consideraciones del capital y ahora vamos a hablar que el patrimonio neto, habíamos hablado del capital y los resultados. ¿Se acuerdan que dijimos que el patrimonio neto está formado por el capital y por los resultados? Entonces, dijimos que a lo largo de la vida de la empresa, una empresa se constituye para obtener utilidades, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver que si puede que haya un resultado, haya un incremento patrimonial o bien una disminución patrimonial, ¿sí? Podemos tener un resultado positivo, podemos tener un resultado negativo. Bien, se generan resultados. ¿Por qué podemos generar resultados del periodo? O sea, el resultado del ejercicio económico, el ejercicio que estamos considerando. Se generan los resultados por las transacciones con terceros que surjan de la operatoria normal y habitual de la organización, por ejemplo, la venta de mercaderías, la realización de un gasto. ¿Sí? Hay resultados, unos serán positivos, el otros serán negativos. Fíjense de que dos conceptos que surgen en esto que vimos recién. Operatoria normal y habitual. Estos dos conceptos ténganlos en cuenta. Operatoria normal y habitual. Para ver lo que sigue en un ratito. Se generan resultados por los hechos internos que generan incrementos o disminuciones patrimoniales y hay situaciones relacionadas al contexto. Por ejemplo, nosotros tenemos dólares y cambió la moneda extranjera, aumentó el dólar, por lo tanto vamos a tener mayor importe porque varió la moneda extranjera. Hechos fortuitos o de fuerza mayor, por ejemplo, podemos tener un resultado negativo porque hay una inundación provocada por lluvias extraordinarias o alguna peste que mata a todos los animales, por ejemplo, si tenemos una empresa agropecuaria. Entonces, esos son hechos fortuitos o de fuerza mayor. Entonces, acuérdense que estamos hablando de resultados que surgen por la operatoria normal y habitual, y hay otros resultados producidos por hechos que no son normales ni habituales. Son fortuitos o extraordinarios. ¿Se entiende la diferencia? Por eso la clasificación de resultados en lo que va a ser la operatoria normal y habitual y la que, o resultados ordinarios, que son normales y habituales, o resultados extraordinarios, por ejemplo, que son ocasionados no por la habitualidad, sino por una cuestión de fuerza mayor, fortuitos, etc. Entonces, los resultados los podemos clasificar en resultados positivos, en resultados negativos. En eso ya creo que lo habíamos visto desde un comienzo y habíamos hablado de resultados positivos de una organización a las operaciones que originan aumentos patrimoniales. Anótense o clarifiquen este punto, este concepto. Los resultados positivos originan aumentos patrimoniales. Por ende, los resultados positivos originan ¿qué? Los resultados negativos originan disminuciones patrimoniales. Cuando les preguntemos, porque le vamos a preguntar, resultados positivos, ¿puede definir a un resultado positivo? Son aquellos que originan aumentos patrimoniales. ¿Cuáles son los resultados negativos? Aquellos que originan disminuciones patrimoniales. Y podemos decir además que los resultados positivos se clasifican ¿en qué? En ingresos y en ganancias.
Y fíjense que hablamos de ingresos y hablamos de ganancias. Yo le dije, tengan en cuenta dos palabritas, normal y habitual, y le dije extraordinario. Entonces, cuando nos vamos a referir a ingresos, hablamos de ingresos productos de la operatoria normal y habitual. Y ganancias cuando son productos, son lo que no es aquello extraordinario, ¿sí? Y los resultados negativos, que son disminuciones patrimoniales, se pueden clasificar en gastos y pérdidas. Y cuando definimos al ingreso, decimos, el ingreso es el incremento patrimonial proveniente de la actividad habitual de la organización que tiene asociado un costo. Esto anótenlo con los 2, 3 colores, porque esto es seguro que le preguntamos. Profe, ¿puede ¿Cómo repetir? podemos? Sí, está en la filmina. Por eso está, es particularmente, dice, podemos definir ingreso como el incremento patrimonial proveniente de la actividad habitual de la organización. Eso no hay duda, que cuál es la actividad habitual de la organización, ¿no es cierto? Que tiene asociado un costo. ¿Qué significa? Si nosotros nos dedicamos a la venta de sillas, como había dicho hoy, nos dedicamos a la venta de sillas, todo lo que sea esa venta o ese producto de esa actividad principal, propiedad habitual, es un ingreso. Pero para obtener un ingreso por esa venta de mercaderías, de esas sillas, ¿qué tuvimos que haber hecho? ¿A qué teníamos que haber tenido? Un costo. Lo teníamos que haber comprado a esas sillas. Entonces, el ingreso tiene asociado un costo. Profe, Entonces, sí. ¿podría explicar operatoria normal y habitual y operatoria Bueno, extraordinaria? bien, cuando hablamos de, por ejemplo, una organización, ¿se acuerdan que nosotros cuando vimos la organización le decíamos por ejemplo, una actividad comercial, ¿sí? ¿Cuál es la actividad habitual que hace una empresa comercial? Dijimos, compra, vende, pago, cobro. Entonces, la venta, la actividad habitual es a qué se dedica esa empresa. Una empresa comercial se dedica a la compra-venta de, por ejemplo, hablé de las sillas, una empresa que se dedica a compra-venta de sillas. Entonces, ¿cuál va a ser el ingreso por esa actividad habitual que hace el ente? O sea, que continuamente siempre está haciendo esa actividad. Esa es la habitualidad, continua de todos los días. Es como si le dijera, a ver, la actividad habitual de ustedes, ¿cuál sería? Bueno, algunos dirán, mi actividad habitual es ir a trabajar. O otros dirán, mi actividad habitual es estudiar. Entonces, habitualmente, que continuamente estamos haciendo esa actividad. ¿Mm? ¿Y con qué está relacionada esa actividad habitual? Con la actividad principal del ente. En este caso, ¿cuál es la actividad principal del ente? Decimos, esta empresa se va a dedicar a la venta de sillas, esta empresa se va a dedicar a la venta de artículos de librería, por ejemplo. Entonces, es la actividad principal y habitual de esa organización. Entonces, repito, definimos como ingreso, acuérdense, incremento patrimonial. ¿Proveniente de qué? Ese incremento patrimonial, proveniente de la actividad principal o habitual de la organización. Pero para obtener ese ingreso, la empresa tuvo que haber tenido un costo. Por eso se dice que el ingreso tiene asociado un costo. Tuvimos que adquirir esas mercaderías, tuvimos que haber hecho un sacrificio económico para obtener esas mercaderías. Profe, ¿y si se refiere a una empresa de servicios? ¿Y cuál es la actividad habitual de la organización? Pero, o sea, me refiero a cuál sería el costo, el tiempo, No, el costo o puedes sea, tener. el honorario. Vos, por ejemplo, para prestar el servicio, a lo mejor tuviste que
haber comprado algo en la prestación de un servicio. Por ejemplo, cuando hablamos de la empresa lavadero, el lavadero, algo así del ciclo de nivelación, ¿cuál era el costo? Nosotros tuvimos que comprar insumos. ¿Se acuerdan que había que comprar suavizante,